Bueno, nos encontramos con el maestro Carlos Sánchez. Maestro, el traer esto espectáculo más popular, ¿qué es lo que busca? Bueno, yo creo que la gente tiene la idea de que la ópera es algo elitista, ¿Sí? pero realmente el evento de la ópera puede ser una producción importante donde se necesitan recursos, pero hay otras variantes que son las galas de ópera, los recitales, ¿no? Y esos realmente no son muy costosos, son accesibles para la gente y a veces también el público no se acerca, bueno, hay público que no se acerca a la ópera porque cree que no le va a gustar. Entonces el ponerlo aquí donde están pasando, aquí en la calle precisamente, les da la oportunidad de que lo puedan escuchar y ellos no se dan cuenta que sí es algo que les gusta. Viste, por ejemplo, ahorita como llamó mucho la atención, entonces es algo que realmente les puede gustar mucho. De la sierra buena, cielito lindo, vienen bajando patrióticos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores. En ocasiones depende porque también depende de la publicidad y de que vayas generando un público, ¿no? La gente que ya se animó a ir la primera vez seguramente va la segunda vez, pero sí se necesitan esfuerzos para poder llegar a que este género llegue a más gente, ¿no? Porque es algo realmente muy bonito, trae cosas buenas, trae una satisfacción muy buena, es otra forma también de entretenerse, de aprender también, tiene otra sensibilidad diferente a otro tipo de espectáculos y creo que para toda la gente debe de haber. No quiere decir que la música popular no sea buena, no, es una opción. Esto también son otras opciones, ¿no? Es como por ejemplo cuando lees una novela de cierto tipo, lees de otro estilo. Este es un tipo de música muy apasionante, pero que necesita que la gente la conozca para que se acerque, ¿no? ¿A ustedes los podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver? ¿Cómo saber de sus galas? ¿Saber lo que están haciendo? ¿Cómo están trabajando aparte todo el año? Sí, bueno, sería a través del Instituto de Cultura del municipio de Querétaro. Nosotros somos del Coro Municipal Santiago de Querétaro, somos los solistas. Ahí se pueden informar en el instituto, ya sea en la página del municipio o hablando al instituto. Perfecto, maestro, muchísimas gracias, muchas felicidades y bueno, que sigan con éxito y las demás presentaciones que tienen, ¿no?, durante este festival. Mañana a las 6 de la tarde es otra vez ópera en la calle.